La Unión Eléctrica dio a conocer que en el día de ayer hubo afectaciones al servicio en el país durante toda la jornada, con una afectación superior a lo pronosticado en medio de la paralización de la generación distribuida por déficit de combustible. Realmente la mayor incidencia la tiene que la generación distribuida la tenemos fuera de servicio por falta de combustible prácticamente completa. O sea, no tenemos combustible diésel para la generación distribuida. 2025 fue el año de mayor ausencia de combustibles para la generación de electricidad en Cuba. La afectación es muy grande. La imposibilidad de concretar importaciones de hidrocarburos aparece entre las principales causas de afectaciones en el servicio de energía eléctrica y también en la producción, servicios e industrias de nuestro país. La nueva situación ahora es Venezuela y México, que parece ser que ambos países han parado el suministro de petróleo a Cuba. El último tanquero de combustible venezolano que vimos llegar a Cuba fue a principios de diciembre, que fue a Matanzas. Hasta ahora, los registros de transporte marítimo a través de satélite no enseñan ningún petrolero de camino de Venezuela a Cuba. Y así también de México. El último cargamento de crudo mexicano llegó a La Habana hace 2 semanas. Y una vez más, hasta ahora no hemos visto más tanqueros en el horizonte, o tampoco tanqueros rusos, que vimos uno también llegar a principios de diciembre. Así que el problema ahora es mucho más complejo, ya no solamente en el sector eléctrico, por la mala situación de las termoeléctricas, pero también ahora por la falta de combustibles. Ahora sí que vamos a ver el resto de la economía cubana impactada por la falta, por ejemplo, de diésel, que es un combustible muy importante para el sector agrícola, para el sector transporte, para los grupos electrógenos, también la gasolina, el turbocombustible para la aviación. Así que ahora lo que era antes un problema y un reto en las termoeléctricas, ahora es un problema y un reto también en los combustibles líquidos. Imagínate por un segundo que tienes el dinero en la mano, que has conseguido por fin esos dólares que necesitabas con el sudor de tu frente o gracias a la ayuda de tu familia en el exterior. Y aún así, te paras frente a una gasolinera cubana, por supuesto, y te das cuenta de que tu dinero no vale nada, aunque sea en fulas, porque simplemente no hay nada que comprar o porque la cola es tan larga que la vida se te puede ir esperando un turno que quizás nunca llegue. Quédate conmigo porque hoy vamos a analizar la radiografía exacta de lo que está pasando hoy mismo en las calles de Cuba en este terrible inicio de 2026, que parece indicar que va a ir peor que el 2025. Y no lo vamos a hacer solo con cifras macroeconómicas, sino con la verdad que ustedes mismos nos han contado en los comentarios y en correos electrónicos, una verdad que confirma que ya no estamos hablando de una crisis de combustible, sino del apagón general de un país entero. Y cuando digo apagón, no me refiero solo a la corriente. La pregunta que muchos se hacían fuera de Cuba y que nos llegaba a nuestro correo era simple pero cargada de miedo, y era si es verdad que en La Habana no hay gasolina. La respuesta que ustedes nos han dado es contundente y dolorosa. Sí es verdad que no hay, y es mucho peor de lo que parece desde lejos. Los cientos de comentarios que hemos recibido confirman una percepción casi unánime, y es que la capital cubana, que solía ser la burbuja protegida del gobierno, ha colapsado al mismo nivel que el resto de las provincias. La gasolina en pesos cubanos prácticamente ha desaparecido del mapa, convirtiéndose en un recuerdo de otra época, y la poca que aparece se vende en divisas en esos servicentros que se suponía iban a ser la solución y que se han convertido en monumentos a la desigualdad cubana. Pero vamos hoy a desmenuzar esto porque lo que está ocurriendo tiene capas de complejidad que rozan con lo absurdo. Ustedes nos cuentan que incluso teniendo los dólares en la mano, la odisea no termina. Se reportan colas de 4 cuadras y esperas de 6 horas o más bajo el sol de Cuba. Hay personas que llevan mes y medio, escuchen bien, mes y medio en listas de espera con miles de turnos por delante. Y aquí es donde entra la figura del colero y de la corrupción endémica en Cuba. Algo típico de sociedades que sufren escasez crónica. Nos dicen que el litro en el mercado informal se está cotizando entre 750 y 1.000 pesos cubanos. Eso significa que llenar un tanque promedio cuesta más que el salario, pero por mucho, de un profesional de la salud o de la educación. En la confirmación de que el caos no discrimina, porque ni el que tiene dinero hoy en Cuba se salva de la humillación de la espera y de la incertidumbre. Y quiero detenerme en un punto que ustedes han repetido hasta la saciedad y que demuestra la ineficiencia total del sistema. Me refiero a la paradoja del cupet.
Es esa situación surrealista donde llegas a una gasolinera y te dicen que sí, que hay combustible en los tanques, pero que no hay corriente para bombearlo. O al revés, llegas al lugar, hay corriente, pero las pipas no han llenado ni llegado ni siquiera. Llegas a los cupés y están puestas las vallas naranjas y nada. Y te dicen no hay combustible y nada, y si hay, es que están entonces ahí demorándose en el cambio de turno. Eso sí pasa muchas veces, eso es normal, sí. Ya eso es algo normal. El servicio es malo, en general es malo en el país. Es muy malo. ¿Qué piensa usted que deba mejorar? Todo. Todo. Empezando por el respeto a las personas, que no hay respeto. Yo soy un cliente, trátame como un cliente. Es un círculo vicioso perfecto. No hay gasolina para las plantas eléctricas que generan la corriente necesaria para echar gasolina. Es la imagen de un perro mordiéndose la cola hasta sangrar. Puntos de recarga para motos eléctricas cerrados por apagones y servicentros paralizados. El resultado, un país apagado e inmóvil. Hay testimonios que rastreamos y que nos llegan desde Santiago de Cuba, desde Camagüey, Cienfuegos, de Villa Clara, que desmontan por completo esa vieja idea de que el problema es local o de que en La Habana se vive mejor. En el interior del país la situación es de tierra arrasada. El país atraviesa otra situación compleja con la disponibilidad de combustible. El efecto se hace notar en las paradas de la ciudad santiaguera. No es suficiente el transporte público mientras pasan varios choferes estatales indolentes por las paradas. En algunas provincias el combustible solo se vende en la cabecera provincial, obligando a la gente a desplazarse kilómetros y kilómetros sin garantía de éxito en la gestión. El mensaje es claro y resuena en toda la isla, y es que esto no es un bache temporal, es un colapso estructural. Esta parálisis tiene un impacto directo en la vida cotidiana que va mucho más allá de no poder usar el carro el fin de semana. Estamos hablando de no poder ir a trabajar, de no poder llevar a los niños a la escuela, de enfermos que no pueden llegar a los hospitales, de muertos que ni siquiera tienen carro para llegar al cementerio. La gente está volviendo a empujar carros o a depender de carretones de caballos si es que los encuentran, porque como alguien comentaba con un humor negrísimo, aquí no hay ni hierba para los carneros. Es una especie de prisión domiciliaria de facto. No hace falta que te pongan un grillete si no tienes cómo moverte de tu barrio. Estás prácticamente preso y apagado. Y en medio de este escenario dantesco surge la rabia social, obviamente, y la indignación legítima ante la desigualdad. Se repite una y otra vez en sus comentarios esa observación punzante de que mientras el pueblo se consume en las colas o camina kilómetros bajo el sol, hay ciertos sectores que andan a tanque lleno las 24 horas del día. Los carros de turismo, las patrullas del aparato represivo y los vehículos oficiales no parecen sufrir la misma escasez. La pregunta que ustedes lanzan es un dardo directo, y es si los policías y los soldados también sufren de apagones y la falta de agua y de comida. Esa brecha entre los que tienen la manguera en la mano y los que miran con el tanque vacío está creando una presión social que en algún momento, digo yo, podría estallar. Ahora bien, para entender por qué hemos llegado a este punto de quiebre en 2026, a inicios de 2026, tenemos que mirar el mapa completo. Todo esto que estás viviendo en la calle es la consecuencia directa de lo que explicamos anteriormente sobre la caída de los suministros internacionales. Recuerda que hasta diciembre de 2025 Venezuela todavía enviaba a Cuba un respirador artificial de unos 30.000 barriles diarios de petróleo o de combustibles, pero la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado y el cambio radical en Caracas, más allá de la retórica, parece que ese grifo de verdad que se cerró. Como había dicho Trump, los satélites no mienten y no muestran barcos venezolanos en ruta hacia Cuba. Se acabó el petróleo regalado o canjeado por servicios políticos, médicos, sociales, como quieras verlo. A esto súmale que México, bajo la presión de la revisión de su tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, también ha empezado a cerrar de a poquito la llave. De los 22.000 barriles que mandaban, ahora apenas llegan a 7.000, con tendencia a ir bajando. La matemática es cruel y no perdona. Cuba necesita, según se dice, 100.000 barriles diarios para funcionar y solo produce 40.000 de un crudo pesado que destroza las termoeléctricas. Faltan en esa cuenta 60.000 barriles cada día. Esa es la cifra del desastre. Ese es el hueco negro por donde se está yendo lo que queda de país. El gobierno, por supuesto, intenta vender la llegada de buques esporádicos como una victoria heroica. Hablamos, por ejemplo, del buque Maya Grace, que cargó en todo África y que trajo a Cuba un cargamento comprado al contado seguramente a precios altísimos a través de intermediarios. Pero seamos serios, un barco de 300.000 barriles es una aspirina para un cáncer
que parece terminal. Eso se quema en unos pocos días solo intentando mantener las luces encendidas unas horas más. No es una solución, es un acto de desesperación financiera de un gobierno que raspa la olla para comprar tiempo, segundo a segundo. Y mientras tanto, la infraestructura eléctrica se cae, como sabemos, a pedazos. Las termoeléctricas no aguantan más el crudo nacional sin el tratamiento adecuado, sin los mantenimientos periódicos, y la falta de piezas de repuesto las tiene entrando y saliendo del sistema constantemente. Los grupos electrógenos, que deberían ser el respaldo, están apagados en su mayoría porque no hay diésel. Y las patanas turcas, ¿te acuerdas de aquello? Que se alquilaron como la gran solución, también necesitan combustible y de buena calidad importado, que no hay. El sistema electroenergético cubano se diseñó y vivió durante décadas de subsidios que hoy no existen y por eso fallan en cadena. Lo que la gente refleja en los comentarios en la calle o en redes sociales con frases como esto va aroma abajo y sin frenos, o no hace falta que nadie intervenga en Cuba porque nos estamos exterminando solos, es la lectura política más lúcida que se puede hacer. Es sabiduría popular en su máxima expresión. La gasolina se ha convertido en el símbolo del fracaso del modelo cubano. Ya no hay excusa que valga. El bloqueo, las sanciones, el embargo existe, sí, y complica las transacciones financieras, pero si Cuba tuviera dinero, podría comprar petróleo a cualquier país no sancionado. El problema es que no hay dinero porque no hay producción, porque mataron la industria azucarera y toda la demás, porque el turismo no levanta cabeza y porque el sistema es incapaz de generar riqueza y prosperidad. El humor negro, ese mecanismo de defensa tan cubano, aparece como una tabla de salvación, al menos mental. Cuando alguien dice, me voy a comprar un chivo para llevar a los niños a la escuela, nos estamos riendo por no llorar, pero en el fondo estamos reconociendo el retroceso a la época casi medieval. Estamos viendo cómo se desmorona la modernidad ante nuestros ojos. Un país sin energía es un país sin presente y sin futuro. Sin energía no hay agua, sin energía se pudre la poca comida que se consigue, sin energía la vida se reduce a la supervivencia más básica, supervivencia pura y dura. Expertos como Jorge Piñón de la Universidad de Texas ya nos lo advirtieron. Nos dijeron que en el 2026 sería algo catastrófico si no había un cambio político que permitiera un cambio económico en Cuba. Y el tiempo les ha dado la razón de la manera más cruel posible. No hay conejos en la chistera, mi gente. Rusia tiene sus propios y grandes problemas con la guerra y quiere cobrar lo que se le debe. China te vende paneles solares pero no te regala barcos de diésel. De hecho, China es un gran comprador de combustible. La soledad del régimen cubano en la arena internacional nunca había sido tan evidente. Ya no hay Unión Soviética y ya no hay chavismo. Y en medio de ese vacío está el cubano tratando de resolver cómo ir al trabajo o cómo cocinar, porque el gas licuado también depende de barcos que no llegan ni parece que vayan a llegar. Es la tormenta perfecta. La falta de gasolina no es un problema de transporte, es un problema de viabilidad nacional. Es transversal a todo. Si no puedes mover las pocas mercancías del puerto a los mercados, hay más desabastecimiento. Si no se puede mover el combustible a las centrales eléctricas, hay más apagones. Si no se puede mover a los trabajadores, la economía, lo que queda de ella, se detiene por completo, incluso la privada. La conclusión a la que llegamos leyendo testimonios de la gente, comentarios en la calle, es devastadora, pero necesaria de enfrentar. La crisis del combustible no es algo coyuntural ni un problema aislado, es parte de un apagón general del país que es energético, económico y sobre todo también moral. La gasolina vendida en dólares y racionada se ha convertido en el símbolo de la desigualdad más atroz, en la evidencia del colapso de la gestión estatal y en la prueba definitiva de que la vida cotidiana en Cuba se está volviendo inviable para la inmensa mayoría, si es que no lo es ya. Y evidencia también algo que ha caracterizado al gobierno y al modelo económico cubano durante muchísimos años, el rentismo, vivir de extraer las rentas y los dólares que tiene la población y las familias en el extranjero. No estamos hablando de resistir un periodo especial temporal, estamos hablando de un deterioro irreversible quizás de la infraestructura y del tejido social también. Cuando un padre de familia siente que está en prisión domiciliaria porque no tiene cómo mover a sus hijos, algo se ha roto para siempre en el pacto social que existió alguna vez en Cuba. Cuando ves que el turista o la policía no hacen cola mientras tú pierdes días de tu vida, algo se rompe en la confianza cívica. Por eso es tan importante que sigamos hablando de este tema, que no normalicemos este desastre, que no aceptemos como natural tener que cocinar con leña o caminar 10 kilómetros, como si fuese algo normal en este tiempo. Lo que está pasando en Cuba es una emergencia humanitaria ya no tan silenciosa y provocada sobre todo por la terquedad política y la ineficiencia económica añadida a esa terquedad política. Y ustedes, con sus comentarios, son los corresponsales de guerra en esa batalla diaria por la supervivencia. Yo solo soy un portavoz. Quiero pedirles que sigan reportándonos, que nos digan en los comentarios cómo está la situación hoy mismo en tu municipio, cuánto cuesta el litro de combustible en la calle, cuántas horas de apagón tuviste ayer.
si llegaron los mandados o si se quedaron en algún almacén por falta de transporte o si simplemente se los robaron o los vendieron por la izquierda. Esa información es vital para desmontar la propaganda oficial que intenta pintar una realidad que ya no existe. La verdad está en las vivencias de ustedes, en sus frustraciones y en su resistencia también. No se dejen engañar por los titulares triunfalistas de la televisión nacional. Un barco no hace verano. Y mientras no hay un cambio estructural de fondo, mientras la economía no se libere y el país no se abra al mundo real, seguiremos contando los barriles y rezando para que no se apague la última luz. Cerrados todos los caminos, ni siquiera será verdad aquello de que quién va a pagar el morro. A lo mejor el morro se apaga y todos nosotros todavía estamos dentro. Si este análisis te ha servido para poner en contexto lo que estás viviendo, lo que sufre tu familia, te invito a que compartas este video, que llegue a todos los lados posibles, que se sepa que el pueblo cubano no está ciego y que entiende perfectamente por qué su vida se ha detenido. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones, la campanita ¡tin!, para que no te pierdas ningún próximo análisis donde yo seguiré poniendo el dedo en la llaga o intentándolo. Recuerda que esto no es solo que en La Habana falte gasolina, es que en Cuba se está acabando no solo la gasolina, sino terriblemente también el país y su gente. Yo soy Alfredo y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de tu canal Noticias Cuba. Chao.